Mire, yo estoy, lo he dicho, cerrando un ciclo. Ya estoy por terminar mi tarea, mi misión, y quiero terminar bien y me voy a retirar por completo, me jubilo, no vuelvo a participar en ningún acto público. Desde luego, no voy a aceptar ningún cargo, no quiero ser consejero de nadie, no voy mucho menos a actuar como cacique, no voy a tener relaciones con políticos, no voy a hablar de política, voy a escribir que sí tiene que ver con política, pero más que nada con una actividad académica. No va a haber traición, no nos adelantemos, por eso yo no voy a participar. Después de que concluya mi mandato, me retiro. Entonces, yo quiero aprovechar el tiempo que me queda para entregar buenas cuentas y entregar la estafeta a quien le va a sustituir. Y estoy contento porque los que veo que pueden contar con el apoyo de la gente son personas con principios, con ideales, y hay garantía de continuidad en la transformación. Va a haber continuidad con cambio. El proceso de transformación va a continuar. Estoy seguro. Claro, cada quien con su estilo. A lo mejor ya no van a haber tantas conferencias, pero van a haber otras cosas mejores. Y se va a mantener la comunicación con el pueblo, de eso no tengo duda. Y estoy también convencido que en la vida no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Algunos cometen errores de que se sienten insustituibles y caen en el extremo del necesariato. Si no es usted, así era cuando Porfirio Díaz. El país se estanca porque usted es paz y es progreso. Y siempre era el mismo cuento de que venía una reelección y lo iban a buscar o lo venían a ver aquí. Las llamadas fuerzas vivas. Necesitamos que continúe. Y él decía, me voy a seguir sacrificando por el pueblo, porque México lo merece, lo exige, lo demanda. Y así se estuvo 34 años.
Sí, hace falta tiempo, pero hay que pensar en los cambios, en la no reelección y tenerle confianza al pueblo. ¿Por qué me voy tranquilo cuando termine mi mandato? Aunque todavía no sé qué me depare el destino en estos 18, 19 meses que me quedan. Pero porque hasta ahora estoy muy tranquilo. Primero, porque se están llevando a cabo cambios importantes, que va a ser muy difícil de que se les dé marcha atrás. Por ejemplo, ¿cómo le van a quitar la pensión a los adultos mayores? No va a estar fácil si está en la Constitución, esté quien esté en la presidencia, es un derecho. Además, está en la Constitución y está en un transitorio de la Constitución donde se establece que año con año tiene que incrementarse el presupuesto para la pensión, para personas con discapacidad, para estudiantes pobres. ¿Ustedes creen que la gente fácilmente va a aceptar que les quiten la pensión? Ni, toco madera, ni que regresaran los conservadores podrían. Y esto va acompañado del cambio de mentalidad, de la revolución de las conciencias, de la politización que se ha alcanzado. Entonces, si a eso se le agrega de que los que pertenecen a nuestro movimiento y aspiran a sustituirme son gentes de primera, ¿qué más puedo pedir? Pues solo aplicarme, si se puede un poco más, para dedicar más tiempo a que todo quede cimentado, en orden, que las grandes obras estén concluidas, pero además operando, funcionando, porque si dejamos obras inconclusas puede haber la tentación de decir esa obra que espere. Les voy a poner un ejemplo. Si llegamos y nos encontramos el tren Toluca, Ciudad de México, como estaba, y decidimos no, porque le tenemos que meter 30, 40 mil millones y mejor lo dejamos ahí, hubiese sido una gran irresponsabilidad. Lo tenemos que terminar. Entonces, pero así como eso, la coquizadora de Tula, ya habían invertido 2,000 millones de dólares, faltaban 3,000 para terminarla, estaba abandonada con los equipos ahí esperando. ¿Y qué dijimos? Van los 3,000 millones de dólares. Allá en las costas de Veracruz
perforaron unos pozos para gas, dejaron una instalación inconclusa, 1.500 millones de dólares. ¿Qué decidimos? Continuarla, y ya hicimos un acuerdo con una empresa de Estados Unidos para también poner una planta de liquefacción. Entonces, todo eso que quedó, los hospitales, estoy hablando con SOE, porque hay recursos y hacen falta clínicas y hospitales del seguro, porque está creciendo el número de derechohabientes, hay que darles servicios, pero también tenemos ya hospitales iniciados. Entonces, ya para el tiempo que nos queda, es decir, ¿arrancamos nuevos hospitales o vámonos a concentrar en terminar los que tenemos y los recursos que hay que se utilicen para equipar mejor los hospitales, que haya turnos 24 horas en los hospitales, que se contrate a más personal médico, pero no dejar obras inconclusas. Entonces, si sale el candidato o la candidata hacia adelante para sustituirme, pues yo tengo trabajo. Si va a haber, como dices tú, cargada, pues qué bueno, porque me van a alivianar a mí la carga, ¿no? O sea, se van para la política y pues nosotros seguimos trabajando. Estoy consciente también de que van a haber muchos de los que están en el gobierno que van a salir de candidatos, pero cuando ya vayan de candidatos ya van a estar terminadas sus tareas. A todos les estoy pidiendo, termínenme las tareas y ya luego ya ven qué hacen. Presidente, finalmente, ya en su quinto año de gobierno y de cara al 106 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en donde usted juró el artículo 87, la pregunta es, ¿ha podido demostrar que sin autoritarismo es posible imprimir un rumbo nacional? Sí, es que primero la Constitución del 17 es una gran Constitución, aún con todas las reformas neoliberales. No solo es la letra, es el espíritu de la Constitución del 17. Por ejemplo, el tercero, educación pública. Gratuita, de calidad. Durante Salinas acotaron eso. Educación gratuita solo en el nivel básico y dejaron al mercado la educación media superior y la educación superior. Pero ahora, con la nueva reforma, ya es educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles de escolaridad. Eso viene de la Revolución y de la Constitución del 17. El artículo 27, que fue muy afectado, por ejemplo, en el caso
del derecho de los campesinos a la tierra. Eso lo cancelaron en la Constitución. Yo les comentaba aquí que la última reforma que presentó en esta materia Calderón era para desaparecer el ejido, nada más que no pasó en la Cámara. Era para que si un ejidatario fallecía o por su propia decisión quería convertir su tierra en propiedad privada, pudiese hacerlo. Era desaparecer la propiedad social, por lo que surge el movimiento revolucionario zapatista y todo lo que fue la lucha agraria en el país. Era finalizar con eso. Pues no, bueno, desaparecieron la reforma agraria, se volvieron ejidatarios gentes muy ricas, se apoderaron sobre todo de playas, de ejidos completos. Ya eso pues queda como asignatura pendiente, ¿no?, para otros. Nosotros lo que procuramos es frenar eso, que ya no siguieran esos despojos y recuperar lo que se podía hacer y hacer justicia agraria, que lo hemos hecho. Por ejemplo, el restituir 20,000 hectáreas a los yaquis, como lo hicimos, y otras acciones. Pero ahí lo que hizo Salinas fue poner al mercado las tierras ejidales. Y como es el mismo pensamiento, Calderón lo que quería era acabar con el ejido. Y fíjense unas cosas también comprensibles o entendibles, más que comprensibles. Muchos actuaron así porque a sus familiares les expropiaron sus haciendas. En la época del reparto agrario del presidente Cárdenas y de otros presidentes, porque hasta el presidente Díaz Ordaz dotó de tierras, ordenó la entrega de tierras a campesinos, sobre todo las tierras nacionales. Bueno, pero como en ese entonces fueron afectados algunos familiares de los que luego llegaron incluso a la presidencia, traían ese resentimiento en contra del ejido. El caso del artículo 27 también, en lo relacionado con el petróleo, hablando de la Constitución del 17, pues ese es algo verdaderamente trascendente, porque en Estados Unidos, lo comentábamos, el dueño de la tierra es el dueño del subsuelo. Y cuando Porfirio Díaz empieza a modificar las leyes en beneficio de las empresas petroleras, les da también, al estilo anglosajón, el que pudieran ser dueños de la tierra y del subsuelo.
Entonces, es cuando se entregan las concesiones para todas las empresas petroleras extranjeras, entre otras el Águila. Entonces eran dueños de grandes extensiones de terrenos y del petróleo. Entonces Carranza regresa a una concepción que se utilizaba durante el periodo colonial, durante el virreinato, de que la tierra era del propietario, pero el subsuelo, en el caso, por ejemplo, de las minas, era de la corona. Entonces, cuando se aprueba el 27 en Querétaro, lo que se establece es lo mismo. La tierra es del propietario, los bienes del subsuelo son de la nación. Cambia la corona por la nación. Entonces, eso pues nunca les gustó. Dicen que estaba Querétaro lleno de agentes. Y fue una decisión rápida que toman los constituyentes y se decide que el petróleo y otros bienes del subsuelo serían propiedad de la nación. Entonces llega el Departamento de Estado, hay protestas del gobierno de Estados Unidos, pero ya estaba aprobado. Eso fue Carranza. En sentido estricto, entonces se nacionaliza el petróleo. Pero eran tantos los intereses que no se podía hacer la ley reglamentaria al 27 en materia de petróleo, porque las presiones eran de todo tipo, bueno, hasta de invasión. ¿Cómo se llamaba este dirigente? Bueno, se le atribuye a Calles, pero antes también lo había dicho el que era yerno de Carranza, Cándido Aguilar. Cándido Aguilar. En ese tiempo hay una frase de Cándido Aguilar que dice: si nos invaden, le vamos a prender fuego a todos los pozos petroleros y se va a ver el incendio hasta en Nueva Orleans. Y luego la repite Calles. Por eso mismo no se podía. Bueno, de ahí viene los tratados de Bucareli, por lo mismo. Por eso es grande el general Cárdenas, porque desde el 17 hasta el 38 es cuando se puede hacer valer la propiedad de la nación sobre el petróleo. Entonces, eso está ahí. Bueno, está presente que el día 18 vamos nosotros a conmemorarlo aquí en el Zócalo, porque es parte de nuestra historia. Y hemos dicho que el año del 39, el año siguiente, se fundó el PAN, porque se oponían los panistas o los que constituyeron el PAN a la expropiación petrolera. Eso está aprobado y por eso crearon el PAN. El 38 es la expropiación y el 39 se funda el PAN para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Por eso, cuando se agarran de la mano, hay unos y otros
pues es un acto de incongruencia, es promiscuidad política, es un pragmatismo ramplón. ¿Cómo no se va a conocer esa historia? Y ahí, la verdad, yo no le echo la culpa tanto a los panistas, esos surgieron así, a favor de la privatización, en contra del ejido, en contra de la educación pública. De los libros de texto. No, el problema ahí es los que se les sumaron. El PRI. ¿Cómo